Vamos a estar leyendo, hermanos, Sofonías 1, inicialmente versículos 2 y 3. Y dice la bendita palabra así: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Amén. Y luego, en el 14, dice la bendita palabra: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Estoy muy preocupada por el mensaje que se le ha querido mandar a nuestra juventud. Hay mensajes que son funestos y devastadores. Es muy bueno amar a un amigo y eso es muy admirable. Amarlo aún después de su muerte es admirable. No podemos saber el trato que Dios puede tener con una persona en los momentos antes de morir. Eso es una realidad, porque Dios es soberano y hace como quiere. Y puede darle la oportunidad a cualquier persona de ponerse en orden con Él antes de morir. Pero no es la condición sine qua non del Señor. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros no podemos decirle a nuestros jóvenes que tú puedes irte a carnavalear y que después de que estés allí en medio de esa algarabía, mueres y te vas para el cielo con el Señor. Nosotros no podemos darle ese mensaje a nuestra juventud. No podemos decirle que si tú estás en un lugar que no es una iglesia, que es una discoteca o un lugar donde se esté libando licor y se esté haciendo toda clase de cosas, y tú te mueres, tú te vas a ir con el Señor. Nosotros no podemos darle ese mensaje irresponsable a nuestra juventud. Lo lamento muchísimo. Amén. Yo entiendo el sentir y el corazón de las personas, su dolor, yo lo entiendo. Pero la palabra de Dios es una y es clara. Sin santidad nadie verá al Señor, y nada inmundo entrará en la presencia de Dios. No podemos decirle a nuestros jóvenes: bueno, vámonos ahora de parranda. A mí la salsa también me gusta. Amén. Y yo soy la primera, vamos. No, Señor, hermanos. Hay que pagar un precio. La Biblia dice que mejor es conocer a Dios, es no conocerle, que conocerle y apartarse. El Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Amén. Y gloria a Dios por eso. Y voy a cambiar el tema. Amén, aleluya. Hermanos, vamos a hablar hoy de la ira de Dios. Vamos a hablar también del remanente. Amén. De la bondad de nuestro Dios, aún después de que el pueblo del Señor ha partido. Amén. Porque sabemos, hermanos, que estamos esperando el sonar de esa trompeta, que por eso nos estamos guardando para Dios. Amén. Que estamos esforzándonos
por obedecer al Señor y seguir sus mandamientos. Amén. Porque estamos con la bendita esperanza de escuchar su trompeta y algún día estar ante su presencia. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos, ¿verdad?, luchando. Es por eso que nos estamos en este lugar reunidos, estamos en casa orando, estamos guardándonos del mundo, apartándonos del mundo para Dios. Pero hay una realidad, hermanos, los que se quedan. Y vamos a hablar hoy de los que se quedan. Es una enseñanza difícil, es muy compleja. Yo quisiera que ustedes me acompañaran, hermanos, buscando Apocalipsis capítulo 6 y siguieran cada uno de los versículos que vamos a estar leyendo. Dice la bendita palabra así. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Sabemos que no se encontró nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrirlo, solamente el Señor, ¿verdad? Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Los eruditos piensan, hermanos, que llevaba un arco, pero no llevaba la flecha. El arco es un arma de larga distancia. Amén. Llevaba una corona, salió venciendo para vencer. Muchos eruditos piensan que están hablando del anticristo. El segundo sello fue abierto y dice: salió un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para terminar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Pero tenía una espada. Amén. Este sí traía espada. Cuando abrió el tercer sello, vio un caballo negro que traía una balanza y una voz que decía: 2 libras, ¿verdad?, de trigo por 1 denario y 6 libras de trigo por 1 denario, pero no toques la miel, no dañes el aceite ni el vino, no dañes el aceite ni el vino. Los eruditos piensan que va a haber una hambruna muy grande que no va a tocar a la gente rica. Y dice que cuando abrió el 4º sello, y esto es apenas el inicio, hermanos, de lo que es la ira de Dios. Quiero hacerle énfasis y hacer un paréntesis, hermanos, y hablar de que durante la gran tribulación siempre se habla de lo que el anticristo va a hacer con aquellos que se queden. Pero hay un fenómeno que va a ser convergente. Van a haber 2 fenómenos. Va a estar el anticristo persiguiendo a aquellos para que se pongan su marca, pero también va a estar la ira de Dios. También se va a desatar la gran ira de Dios. Amén. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Que va a ser algo tremendo, algo tenebroso, la ira de Dios, hermanos, sobre aquellos que blasfeman contra su nombre. Va a ser sencillamente espantosa. Y muchas personas le tienen temor a Dios, más temor al diablo que a Dios. Hay que tenerle, hermanos, más temor a Dios. Amén. Porque nos acostumbraron a pensar que nuestro Dios solamente está para perdonarnos, pero va a llegar el día de la gran ira del Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, eso es lo que nosotros tenemos que guardarnos. Amén. Y tenemos que irnos con el Señor, porque el que nos va a salvar de esa ira va a ser el Señor Jesucristo. Cuando suene la trompeta y nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Pero los que se quedan van a saber lo que es realmente la ira del Dios vivo. Y van a conocer realmente a Dios. Porque aparentemente no se le conoce al Señor. El que peca no conoce a Dios, hermanos. Amén. Y seguimos entonces con el 4º sello. Dice que vio un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y le seguía el Hades.
y se le dio potestad para matar a la cuarta parte de la tierra con hambre, con peste, ¿verdad? Con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted se imagina, hermanos, va a haber hambre, va a haber pestes, las fieras van a hacer escarnio de los hombres. Amén. Aleluya. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar, y este quinto sello es muy importante, porque, hermanos, dice que vi bajo el altar las almas de los que habían salido de la gran tribulación. Eran muchos. La palabra acá adelante dice que eran de todas las tribus, de todas las naciones, amén, de todas las culturas. Era una gran cantidad de personas las que estaban debajo del altar, que habían salido de la gran tribulación, lo que quiere decir que no se habían puesto el sello de que el anticristo quiere ponerle va a querer ponerle a las personas durante la gran tribulación. Estas personas salieron de allí y ellos clamaban a gran voz y le decían al Señor: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los que están en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les pidió que esperaran un poquito más, porque todavía había personas que tenían que salir, al igual que ellos, hermanos y consiervos, que iban a salir de la gran tribulación de la misma manera como ellos habían salido. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todavía, a pesar de todo, hay un remanente que Dios está esperando que se convierta, que se arrepienta, a pesar de que el pueblo de Dios ya partió. Amén. Dice la bendita palabra, hermanos, porque esto es realmente impresionante. Miré y abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se vistió de negro como tela de silicio, la luna de sangre roja como la sangre, hermanos. Las estrellas cayeron sobre la tierra. Amén. Aquí habla como la higuera deja caer sus higos cuando es removida por un fuerte viento. Nosotros podríamos decir, hermanos, tú ves cuando caen los mangos, hermanos, cuando son removidos, que caen a la tierra, que si tú no te quitas te golpean. Así mismo van a caer, hermanos. Va a ser algo sencillamente espantoso. El sol estará oscuro, la tierra estará, la luna estará roja, hermanos, amén. El cielo se enrollará como un pergamino y se removerán todos los montes y todas las islas de sus lugares, hermanos, amén. Bendito es el nombre del Señor. Y dice que los reyes de la tierra, los ricos, los poderosos, los capitanes, todos van a esconderse en las cuevas de los montes y debajo de las piedras, y les dirán: escondednos, escondednos, porque ha llegado el día de la ira, el día de la ira del Señor y del Cordero, hermanos. Amén. Caed sobre nosotros, le van a decir. ¿Por qué? Porque el terror va a ser muy grande. Va a haber algo sencillamente espantoso. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y luego de esto, porque esto es solamente el inicio de lo que es la ira de Dios, se inicia entonces las trompetas, porque son tres los juicios de Dios. Inicialmente los sellos, luego las trompetas y por último las copas de la ira de Dios, que es donde se consuma la ira de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué cuando se habla de las trompetas, hermanos? Y lo vamos a leer ahora mismo. Vamos a leer, dice en el capítulo 8 de Apocalipsis: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclado con fuego y con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y murió la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Por qué solamente muere una parte? Y eso lo vamos a seguir viendo. El segundo ángel tocó la trompeta y como una montaña ardiendo de fuego se precipitó sobre el mar. Y murió la tercera parte de los seres vivos que habían en el mar, porque la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Amén. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo
una estrella ardiendo como una antorcha, y esta cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y se tornaron amargas. Amén. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, a fin de que se oscureciera la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Esto lo vemos a diferencia de las copas. Cuando vamos a estudiar las copas de la ira de Dios, nos damos cuenta, hermanos, de que no muere solamente una parte, como en este caso en las estrellas. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a saber. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo, hermanos, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del pozo del abismo salió un humo tan espeso que el sol se oscureció y todo el aire se oscureció. Y de ese humo oscuro que salió como de un gran horno, salieron langostas. ¿Sabes lo que son las langostas? Son grillos. ¿Qué comen los grillos? Hojas verdes. Pero a estos grillos se les prohibió que tocaran las cosas verdes y que solamente podían influenciar a los hombres que no tuvieran la marca del Señor en sus frentes. Y se les dio poder como el poder de los escorpiones. ¿Tú sabes lo que es una picada de un escorpión? No te mata, pero es muy dolorosa. Por 5 meses iban a atormentar a los hombres. Amén. Por 5 meses iban a atormentar a los hombres. ¿Y cuál era la apariencia de las langostas? Las langostas tenían cara humana, tenían cabello de mujer, tenían una corona, hermanos, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían una coraza como las corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de caballos que están todos a la vez. Amén. Y en sus colas, hermanos, tenían aguijones con los cuales hacían daño a los seres vivos. Amén. Seguimos nosotros entonces, hermanos. Esto es increíble de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer. Esto va a suceder sobre la tierra, hermanos. Esto no es un cuento, no es una leyenda. Esto está escrito en la Biblia. Esto se va a cumplir. Esto es lo que tienen que esperar aquellos que siguen pecando, que no quieren obedecer la palabra de Dios. Aquellos que no escuchen la trompeta, aquellos que se les habla y no quieren entender. Amén, que el Señor está mandando al pueblo a que le obedezca, a que nos guardemos, a que le adoremos, a que nos apartemos de la idolatría, del afán, del amor al dinero. Yo quiero saber, mira, aquí dice que ni siquiera el dinero podrá salvarlos. Pero las personas siguen pensando, como le dije hace un momento en la escuela dominical, como las personas del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y en la casa de Dios no es así, hermanos. Usted puede tener mucho oro, pero si usted no obedece a Dios, usted no va a ver la gloria de Dios, hermanos. Usted no es una persona digna de admiración. Una persona digna de admiración es aquel que se consagra a Dios, que vive una vida temiéndole a Dios, guardándose para el Señor, obedeciendo sus estatutos, obedeciendo sus mandamientos. Esas son las personas que nosotros tenemos que admirar. Aunque venga todos los domingos vestido con la misma ropa. Amén. Esto no es un club social. Aquí no venimos a que nos vean el último grito de la moda. Pero tu vida espiritual es un fracaso. Estás en cero. Eso no es lo que le interesa al Señor, hermanos. Al Señor le interesa tu corazón. Al Señor le interesa que tú le entregues tu vida.
Eso es lo que el Señor, para eso dio su vida en la cruz del Calvario. Para que seamos sus verdaderos discípulos de Cristo. Pero ahora los pastores dicen que para atraer a la juventud tienen que cortarse el cabello como ellos, vestirse como ellos, hablar como ellos y hacer los ademanes que hacen ellos. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y que la fe basada en emociones no es fe. Tienen a un pocotón de niños engañados. Cuando se acabe la emoción, se acaba la fe y volvemos a la droga otra vez. Porque el que hace el cambio, hermanos, es Cristo. Ese es el que hace el cambio, el que opera el cambio en nuestras vidas. Es Cristo, es conocer la palabra. Es escuchar de Él y de saber lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Eso es lo que cambia. No estar como payasos en un altar que parece más discoteca que otra cosa. No es eso lo que va a hacer que un joven se arrepienta, hermanos. Y que venga a los caminos del Señor. Están equivocados. Están llevando a nuestra juventud a la perdición. Y luego sigue entonces, hermanos, las copas de la ira del Señor. Nosotros vemos, hermanos, que cuando se toca el sexto ángel, y quiero hacer énfasis en esto, que lo estaba pasando por alto, hermanos, dice que se desataron los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates y que ellos estaban destinados a matar a las 2/3 partes, a matar la 1/3 parte de los hombres. Todo es la 1/3 parte, la 1/3 parte, la 1/3 parte. O sea, todos sabemos que una unidad tiene 3 tercios. Aquí siempre es 1/3. Y los 2/3 quedan replegados para quienes, que era lo que estaba hablando anteriormente. Porque, hermanos, aún de la gran tribulación van a salir personas que no acepten las leyes del anticristo. Aún de la gran tribulación se van a quedar personas que van a reconocer que Cristo es el Señor, que se equivocaron. ¿Y por qué te lo digo? Porque el Señor en su infinita misericordia, hermanos, en el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, va a mandar a sus 2 testigos. Son los 2 candeleros, los 2 olivos que están ante el altar del Señor. Amén. ¿Cuál es la función de ellos? Muchos piensan que son Elías y Moisés porque la palabra dice que tienen poder para cerrar los cielos y para transformar las aguas en sangre y para desatar todo tipo de plagas como en el tiempo de Moisés. Y nadie va a poder matarlos, porque si intentan matarlos, de sus bocas sale fuego. Y con el arma que traten de matarlos, con esa misma arma serán ellos muertos. Esos 2 testigos se van a dedicar a predicar la palabra del Señor en los tiempos de la gran tribulación. Por eso es que cuando dicen la palabra que la bestia que sube del abismo les hace la guerra y logra matarlos cuando ya ellos han cumplido su misión, dice la palabra que las personas no permitieron que estos 2 testigos fueran sepultados, sino que sus cadáveres los dejaron por 3 días y medio en la plaza de la ciudad que ellos llaman Sodoma y Gomorra, que fue donde mataron al Señor, que es obviamente Jerusalén. Y dice que se gozaban y se intercambiaban regalos
de la alegría de ver que habían sido muertos porque ellos los habían atormentado. ¿Cómo los atormentaba? Estaban llenos de demonios, hermanos. Cuando una persona está llena de demonios, tú no le puedes hablar de Cristo. Esos eran definitivamente hijos del mismo infierno. Estaban atormentados escuchando la palabra del Señor. Pero aún así, hermanos, dice que a los 3 días y medio vino el Espíritu de vida a ellos, enviado por Dios. Que en ese momento, hermanos, escucharon una voz del cielo que les digan, vengan acá. Hubo un gran terremoto que sintieron muchísimo temor. Y lo importante que yo quisiera que ustedes leyeran, hermanos, en la Biblia dice que muchos de ellos dieron gloria a Dios. ¿Qué quiere esto decir, hermanos? Quiere decir que hay un remanente. Por eso el Señor no destruyó la tierra desde un principio, sino que solamente un tercio. Porque el Señor en su infinita misericordia no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aún estas personas que no escucharon la trompeta de la cual habla el apóstol Pablo. Amén. No la escucharon, sí quedaron. Pero aún así, hermanos, pasan a formar parte del remanente. Amén. También se habla en la Biblia, aquí en Apocalipsis, de un ángel. Hermanos, de un ángel. Dice, vi descender del cielo otro ángel en el capítulo 10, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamaba a gran voz. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hubo truenos, hubo todo esto. Pero hay un ángel del cual habla la Biblia que también tenía, hermanos, un librito para evangelizar en los tiempos de la gran tribulación. Pero antes de que inicie el juicio de las copas, hermanos, antes de que inicie el juicio de las copas, dice que la tierra es cegada. ¿Quién cegó la tierra? El Señor la cegó, hermanos. El Señor agarró a ese remanente que se había quedado, lo agarró y se lo llevó, hermanos. Por eso, ahora cuando inicia el juicio de las copas, vamos a ver la diferencia. Pero nosotros no tenemos que esperar, hermanos, a quedarnos, porque estas personas van a pasar cosas sencillamente espantosas, y no es necesario que pasemos por todo eso. Amén. Dice, hermanos, en los juicios de la copa, dice la bendita palabra, amén. Vi en el cielo una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas, capítulo 15, las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué quiere decir consumar? Llevar a cabo. Amén. Dice la palabra, la primera copa que fue derramada por el ángel sobre la tierra, vino una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. El segundo ángel dice que cayó sobre el mar, y el mar se convirtió como en sangre de muertos. ¿Cómo es la sangre de un muerto? Es una sangre coagulada. Amén. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron las trompetas? Que murió 1/3 parte de los seres vivos que estaban en el mar. El mar se convirtió en sangre, pero no era sangre de muerto. Cuando el tercer ángel derramó su copa, la derramó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que también se convirtieron en sangre. El cuarto ángel, hermanos,
derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres. Y dice, hermanos, que estos hombres blasfemaron contra Dios, ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos. Amén. Ya estos están perdidos. Los que se quedan para las copas de la ira ya están, no tienen oportunidad. Ya son gente con mente totalmente reprobada, hijos del mismo infierno ya. No tienen en su corazón ni una pizquita de probabilidad de creer en el Señor. El quinto ángel dice que derramó su copa sobre el trono de la bestia y se llenó de tinieblas, aún más tinieblas, porque ese trono no podía estar alumbrado. Y dice que se mordían sus lenguas de dolor, amén, por las úlceras que tenían en sus cuerpos. El sexto ángel dice que derramó su copa sobre el río Éufrates, el cual se secó, para dar lugar a que vinieran los reyes del oriente, porque dice, hermanos, aquí en la palabra, que se vieron 3 espíritus inmundos que salieron del falso profeta, de la bestia y del anticristo, y que fueron a todas las naciones a reunir a todos los reyes y a todos los poderosos para que vinieran en contra de Jerusalén. Y aquí es donde se inicia entonces la gran batalla del Armagedón, que es cuando el Señor viene con su pueblo, hermanos, y el diablo es atado por 1000 años en el infierno, y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Amén. Y se inicia entonces lo que conocemos como el reino milenial de Cristo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Esto, hermanos, créanme que no ha sido fácil para mí. No ha sido fácil para mí prepararme para esta lección, porque estamos aprendiendo. Amén. Realmente está más como una enseñanza que como una prédica, pero es necesario. Porque no podemos estar en tiempos de pañitos tibios diciéndote que Dios te ama. No estamos en tiempos de estar predicando ese tipo de cosas, hermanos. Ya eso pasó. Ahora tenemos que decirle al pueblo de Dios que si no se aparta del pecado, lo que le espera es terrible. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por cada uno de nosotros. Y espero, hermanos, porque mientras hay vida y esperanza, que los que tengamos algo que arreglar, lo arreglemos y pronto, porque no hay tiempo. La venida del Señor está pronta. Dios les bendiga.